Pues muchísimas gracias por esas amables palabras de presentación. Señoras y señores, siempre me siento muy honrado y muy complacido de estar aquí, invitado por el Prado, invitado por los amigos del Prado. Me acaban de explicar que son 32.000 amigos. La verdad es que enhorabuena por este número de amigos. Siempre es maravilloso estar en este fantástico museo y de hecho, bueno, pues me trae recuerdos, ¿no?, a la memoria. Hace muchos años, la primera visita fue como recién casado, Madrid y el Prado, durante mi luna de miel, así que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de Bruegel y vamos a hacer referencia un poco a la conferencia del mes de julio, a lo mejor la recuerdan ustedes. Sí que quisiera remontarme a hace 2 semanas. Hace 2 semanas estaba yo en una reunión con colegas, con directores de museos más importantes, más grandes de Europa, y supimos, sorpresa, que Miguel Zugaza se iba del Prado después de este imponente plan con Norman Foster. Y creo que hablo en nombre de muchos colegas, muchos directores de museos, muchos comisarios, y la verdad es que es una pérdida para el Prado. Bilbao, desde luego, estará encantado de que vuelva su hijo. La familia estará encantada. Doy la enhorabuena al señor Zugaza, a su equipo, a los colaboradores. Enhorabuena por los logros de los últimos 15 años. Siempre ha sido fantástico el Prado en cuanto a colección, pero en cuanto a investigación, en cuanto a infraestructura, programas, la verdad es que lo ha convertido en uno de los grandes museos de Europa. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a Miguel de Zugaza por todo lo que ha conseguido en este maravilloso museo. Pero bueno, señoras y señores, yo se supone que hoy tengo que hablar acerca de dos de las obras más importantes, una adquirida muy recientemente y la otra que llega al Prado allá por el 19. Por supuesto que estoy hablando de El vino y el triunfo de la muerte. El vino de la fiesta de San Martín y el triunfo de la muerte. Voy a hablar un poco acerca de las obras, su historia, su sentido, su interpretación, y luego quisiera establecer un vínculo entre las obras y las obras del Bosco. Pero vamos a empezar. Aquí tenemos a Bruegel. Muy brevemente, ¿quién es? Pues sabemos poco acerca de su vida. No sabemos dónde nace. Hay 2 o 3 pequeñas ciudades en Países Bajos que a lo mejor son posibilidades. Quizás Amberes. Nace entre 1525 y 1530, no lo sabemos tampoco. Sí que sabemos que se forma en Amberes, en el taller de Peter Kuker von Aalst. A mediados del 16 era el pintor más importante, el artista más importante de la parte meridional de los Países Bajos. Se va entonces a Italia, permanece en Italia durante 2 o 3 años y vuelve no como pintor, sino que vuelve en otra calidad. Vuelve como dibujante. Y desde el 58 y en adelante se centra en su carrera como pintor. Primero en Amberes, vive en Amberes hasta el 62, 1562. Ahí se compromete, se casa, se traslada a Bruselas en 1562. Probablemente se trasladó a Bruselas para acercarse a la corte, porque Amberes era el centro económico de los Países Bajos, pero Bruselas era el centro político y probablemente, como digo, se trasladó para estar más cerca de la corte. Falleció muy joven, en 1569. La última obra fechada es de 1568 y la verdad es que hay pocas obras de la mano de Bruegel. En mi catálogo son 44. Algunas obras
no se sabe a ciencia cierta si son 45 pinturas, 65 dibujos, y ese es su legado. Ese es el legado de uno de los gigantes verdaderamente de la historia del arte. Aquí vemos un retrato contemporáneo. Esto se publica en 1571, es decir, 2 años después de su muerte, y probablemente se basa en un retrato hecho en vida del pintor, impreso por su amigo Jeroen Koch, que era el impresor más importante. Él publicaba no solamente libros, sino también obras de arte en toda Europa, grabados. Bien, pues la primera obra entonces que quisiera comentar esta noche es esta obra de aquí. Es el vino en la fiesta de San Martín. Probablemente data de 1566-67, adquirido por el Prado en el año 2010, restaurado y enseñado o expuesto al público en diciembre del 2011 y en adelante. Pero lo que yo voy a explicar en relación con esta obra empieza en otro momento. En el verano del 2008 me llaman una de las grandes casas de subastas de Londres, hay dos, así que una de las dos me llama y me dicen: señor Schelling, tenemos una obra y esta obra a lo mejor roza a Bruegel. Está en España y nos gustaría que la viera. Y además nos gustaría que la viera rápido. Bueno, después de esta llamada, al cabo de una semana, vengo a Madrid, voy a una ciudad, no voy a decir a qué ciudad, y ahí se me acompaña a un palacete. Había una obra, esta obra es grande, lo sabemos, estamos hablando de un palacete grande. Ahí estaba en un pasillo oscuro, casi sin iluminar, vi esta obra. Desconocido, sí que había referencias por un historiador, pero no se conocía como de mano de él. Desconocido, pero no del todo, porque sabíamos que Bruegel había pintado algo así. Esta obra, por ejemplo, esta que vemos aquí. Aquí vemos una copia, un fragmento. Este está en Viena, en el Kunsthistorisches, probablemente data de 1580-90. Esto forma parte, de origen, de una copia completa de la obra del Prado, que probablemente por daños sufridos, fuego, quizás humedad, fue recortada allá por el 17. También en Bruselas tenemos otra obra de Peter Bruegel, el joven. Nunca llegó a conocer a su padre, porque tenía 2 años cuando fallece el viejo. Pero el joven, después de 1600, tenía un taller importante y copió muchísimas veces los originales de su padre. Y aquí vemos esto es a tamaño natural. De nuevo, el vino en la fiesta de San Martín, que está en el Museo Real de Bruselas. Así que sabemos que tenía que haber un original. Ahí teníamos la copia parcial que estaba en Viena. Hay una serie de dibujos, hay un grabado de finales del 17 y también había un registro, había un archivo. Sabemos que en la famosísima colección de los duques de Mantua, en el inventario de 1626-27, sabemos que hay una descripción de un quadro dipintivo, la festa de San Martino, con quantità di pitocchi che divano ad una botta. O sea, una obra que representa el vino en la fiesta de San Martín, con muchas personas que beben de un gran barril. Esto es un inventario, como digo, de principios del 17. Y dice obra del Bruegel Vecchio, es decir, una obra de Bruegel
el Viejo. Así que sabíamos que existía. Esta composición existía. Sabíamos que posiblemente se hace referencia a un original, se hace referencia en 1626, sabemos que se ha copiado a finales del siglo, sabemos también por este grabado de un tataranieto, así que es seguro que habría un original del vino en la fiesta de San Martín y sabemos que estaría en Italia por el 17. Pero cuando nos llega una imagen como esta, no pensamos, claro, este es el original. No, estaba más sucio y a mí me pareció que a lo mejor era otra copia de la composición, pero tenía un aspecto muy interesante. Así que ahí estoy yo, en el sur de España, en una galería, y le digo a los dueños, bueno, es que no lo veo bien, en esta galería no hay luz suficiente. Me dicen, no hay problema. Llama a dos personas que los sacan y ahí estaba yo en un sol ardiente español a las 11 de la mañana y ahí veo como la obra a 42 grados, pero no noté el calor. Lo único que pude hacer fue ver la obra y quedé impresionada y pensé, esto es fantástico. Estará sucio, estará por la técnica, estamos hablando de una obra muy frágil, estamos hablando de témpera sobre un lienzo, estamos viendo una obra que sufre el paso del tiempo, pero sí, se percibe la altísima calidad. Bueno, tomé fotografías, preparé un pequeño informe, tuve que prometer secreto absoluto. Y me preguntaron, ¿qué opina? Y dije, podría ser algo cercano a Bruegel, pero hay que hacer un examen técnico. Y el único lugar en España donde esto se puede hacer, de verdad, es, por supuesto, el Museo del Prado, los expertos conservadores del Prado. Así que yo estaba hablando en ese momento no con los dueños, estaba hablando con los expertos en subastas. Les dije, tendrían ustedes que ponerse en contacto con el Prado para ver si se puede hacer algo de investigación. Bueno, yo había prometido no decir nada, a mi mujer algo le tuve que decir y tuve que esperar, además. Así que estamos hablando del verano del 2008 y noviembre llega del 9, noviembre del 2009 y Gabriele Finaldi, que es persona conocida, me dice, Manfred, tenemos una obra que creo que has visto antes. Y le dije, ya sé de qué estás hablando. Y me dice, vente a España ya, cógete un avión. Así que bueno, pues por supuesto, eso hice, cierro mi planning, vuelo a Madrid y estoy encantada de conocer a Pilar, a Gabriele, a las personas expertas, los conservadores, y ahí estaba la obra que yo había visto en esa galería y luego al sol en el sur de España. Y todos teníamos esta sensación visceral, esto es sensacional, y sí, el Prado, Pilar, otros expertos, todos vinieron y observaron y me preguntaron, me dijeron, por favor, dinos, ¿es o no Bruegel? Porque el Prado igual lo compra. Y dije, pues estoy seguro al 99%, pero al 100% no. Hay que tratarlo. Si yo fuera el director del Prado, pues yo vería a ver qué se puede hacer. Bueno, pues ahí que fuimos, Pilar lo sabe, vine, lo estudiamos y la verdad es que cada vez más resultaba evidente que el cuadro había sufrido muchísimo, sí, estaba sucísimo y a medida que iba limpiando, Elisa Bora iba limpiando, resultaba patente que era soberbio y que era
una calidad impresionante. Y luego pasó una cosa que nunca olvidaré. Estamos hablando del 2009, recordamos, estuvo ahí en el taller se trabajaba y se trabajaba, por supuesto, y estamos ya en septiembre del 2010. Gabriele Finaldi me llama, estaba muy emocionado, y me dice: Manfred, Elisa y Pilar acaban de descubrir la firma. Aquí están las copias, sabíamos, copias de otros artistas, o sea que aquí vemos, y aquí abajo, en el ángulo izquierdo inferior, aquí vemos casi imperceptible una cifra, vemos Bruegel y vemos una fecha parcial, 1500, que no se ve cómo acaba. También los especialistas lo estudiaron con lupa, nos imaginamos. No hay duda, la firma es la que es. Ahí aparece en la capa donde tiene que aparecer, o sea que sin duda es la firma original. Y luego, bueno, pues lo que sucedió al cabo de una semana, una vez descubierta esa firma, pues el ministro de Cultura, orgullosísimo, junto con los directores del Prado, anunciaron que el Prado había adquirido esta obra. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? A partir de noviembre del 2011, Pilar y yo publicamos un artículo y un libro sobre este asunto. Se ha expuesto en el Prado y, bueno, pues es una de las estrellas, podemos decir, de la colección del Museo del Prado. Fue muy interesante y volveré a comentar por qué fue tan interesante. Que nadie sabía la colección en la que estaba, y esto lo voy a comentar, como digo, más adelante. Es decir, en la colección original en la que estaba, donde primero se documenta, ¿no? Como he dicho, en la colección Gonzaga, ¿no? 1626-27. La verdad es que Pilar investigó muchísimo los orígenes y dice que probablemente abandonara Manto antes de 1630 porque el castillo fue saqueado y presuponemos que esta obra se trasladaría a Roma. Ahí estuvo en manos de un coleccionista. Sabemos que así, Giacomo Boselli en 1662, sabemos que estaría en Roma después de 1670, que es cuando el tataranieto de Bruegel probablemente vería la obra porque hizo un grabado de la misma. Y en algún momento, entre 1670 y 1690, en algún momento, como digo, lo adquiriría el duque de Medinaceli, que era en ese momento embajador del rey de España en Roma y luego fue virrey en Nápoles. Así que esta obra en las últimas décadas del siglo fue adquirido por uno de los grandes coleccionistas españoles y probablemente, como digo, ahí estuvo en Roma la familia Medinaceli, y esta familia pues luego se encargó de que se trasladara a España, donde estuvo hasta 1956. Es una obra importante y es importante recordar que en el primer inventario se apunta como obra de la mano de Peter Bruegel, valorado como si fuera un Velázquez, o sea que es muy importante. Probablemente estaría en buenas condiciones a finales del 17 y principios del 18, pero probablemente por esta técnica empeora, la obra empeora, la calidad de la conservación se va oscureciendo y a finales del 18 en esta colección ya no saben que es obra de Bruegel. Y esto lo vemos porque en la parte posterior, y es lo que yo ya vi en el año 2008, aparece el Bosco
con interrogante. O sea que alguien pensó, pues igual es un bosco. A finales del 18 dieron por supuesto que esta obra sería obra de la mano del Bosco. Y fue deteriorándose, fue oscureciéndose y acabó en esta galería un poquito olvidado, hasta que se restaura, se documenta y desde luego se aprecia ahora como una de las grandes obras de Bruegel. Así que esto es un poco de la historia de la obra. Pero ¿qué es lo que representa la obra? Aquí lo vemos. Aquí vemos el vino en la fiesta de San Martín. San Martín de Tours. Tours es una ciudad que está en Francia, pues es un personaje mitológico, ¿no? No hay constancia de que haya existido. Soldado, en principio, dice, eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? La leyenda áurea, muy popular. Era soldado, como digo, era un oficial en el ejército de Roma y durante unos de sus desplazamientos con el ejército, pues hacía mucho frío. Él vio a pedigüeños que estaban pasando frío. Él no era rico, pero era noble, no tenía dinero para ayudar a los pobres y, como cuenta la leyenda, lo que hizo fue cortar la capa que llevaba en dos y dio la mitad de su capa a los pobres para que pudieran abrigarse, ¿no?, con algo en mitad del invierno tan frío. Hay otras leyendas algo menos importantes. La más representada es esta leyenda de San Martín. Y en la Edad Media, a finales desde luego, pues San Martín es un santo muy popular, sobre todo en la parte del noroeste. Y la fiesta de San Martín es el 11 de noviembre. Y a finales de la Edad Media algo interesante empieza a suceder. Y es que la fiesta de San Martín se convierte en una fiesta báquica. Es decir, es un día durante el que la iglesia o los terratenientes daban a los pobres de comer y de beber, y era un día de festejos. Los pobres, todos los que acababan la cosecha, celebraban. Y empezaban luego, después, 40 días de ayuno. O sea que es el primer periodo de ayuno hasta Navidades, y luego el 11 del 11 podías beber todo lo que quisieras, comer todo lo que quisieras, y esto es lo que a menudo se ve representado, ¿no? La fiesta de San Martín y cómo se liba, cómo se bebe el vino. Vino, Bélgica, Flandes, sí, hasta el tercer trimestre del 16, efectivamente, crecían las uvas en Bélgica. Bélgica era un país productor de vid, pero en 1560 se da una pequeña glaciación. Bajan las temperaturas 2 a 4 grados, con muchísimas consecuencias. Volveré a comentarlas, ¿no? Pero desde luego, al caer las temperaturas con esta pequeña edad de hielo, es imposible pensar en cosechar ninguna uva. Como mucho crecen por Francia, ya no crecen en Bélgica. Pero en ese momento formaba parte de la cultura popular la vendimia. Bueno, esto no es una fotografía, claro, es una imagen de un pueblo o algo entre un pueblo y una ciudad. Vemos una edificación más tipo ciudad al fondo, o sea que no es exactamente un pueblo, no es exactamente una ciudad, es una combinación. Vemos también una gran barrica. Vamos a ver el detalle. El vino mana. Y luego vemos a las personas que lo rodean, ¿no? Vamos a ver el detalle. Sí, esta es una de las composiciones que inspira a Bruegel. Aquí vemos hasta qué punto él consigue estas composiciones tan complejas. Aquí estamos viendo una obra que está
en Budapest. Es una estructura circular, efectivamente, la predicación de San Juan. Pero bueno, aquí vemos el detalle, ¿no? Y hay que comprender, si vemos esta obra, hay que comprender que me parece que son 92 personajes los que se aprecian en esta obra. Es muy ambiciosa, es la obra más grande, la composición más grande que tengamos, es de una tremenda complejidad. Y apreciamos a los pedigüeños, los campesinos, gente de campo, ahí están rodeando la barrica. ¿Y qué están haciendo? Pues están intentando llenar boles, cuencos, incluso gorras, con este vino con el que se celebra. Intentamos ver si es vino tinto o blanco. Yo no soy especialista en la viticultura, pero por lo que me han explicado, a principios del 17 no se diferenciaba entre el blanco y el tinto. Al parecer era un vino que estaba entre blanco y tinto lo que se consumía. Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, la barrica, y vemos que la gente está haciendo lo posible. Aunque esté dañado la obra, apreciamos la calidad del trazo, ¿verdad? Cómo está pintado, la velocidad a la que se ha acabado. Es una técnica muy suelta, muy técnica de Tuschl. O sea que normalmente él pintaba con la técnica del óleo. Esto nos permite capa sobre capa, pero con esta técnica, con un pigmento tipo témpera que se seca muy rápidamente, el trazo tiene que ser rapidísimo, muy rápido. Y vemos algunos restos de los colores iniciales, sobre todo en lo que rodea al barril rojo. Bueno, pues vemos, como digo, a las personas que están encaramándose, ¿no? Y esto es interesante. Observemos la obra de Bruegel. En primer lugar, pensaríamos que es caridad, ¿no?, lo que se está representando. Es decir, das a los pobres, a los campesinos, a los que no tienen, pues les das vino y les das comida, les alimentas. Pero ¿es caridad verdaderamente? Porque si observamos el resultado, ¿qué están haciendo estas personas? Vamos a acercarnos un poquito, vamos a ver el detalle. Están peleando los unos con los otros. No están siendo amables los unos con los otros. Aquí vemos un grabado que se llama gula. Es uno de los pecados, ¿no?, capitales. Y aquí vemos, están haciendo exactamente lo mismo. Otro barril se ve, están bebiendo. O sea que es un poco como un despliegue, ¿no?, de los pecados capitales. No están siendo caritativos, y esto es típico de Bruegel. Esta ironía es típica. Estas capas variadas. A primera vista parece que estamos viendo una cosa. Estamos viendo cómo caritativamente se comparte. Pero si observamos, nos centramos, ¿y qué vemos? Aquí están entusiasmados, pero aquí pues vamos viendo cómo se pierde el control. Y aquí están intentando beber lo más rápidamente posible y ya están peleando. Así que estos son los resultados. Es irónico, ¿verdad? Lo que es un acto caritativo, volvemos y todo empieza con San Martín. Aquí está San Martín. Esta es la parte benévola, por así decirlo. Ahí está San Martín. Es difícil de ver, ¿no? Pero aquí vemos la iglesia, aquí vemos el pueblo. Él está ahí, a los pies de la iglesia, ¿no? O sea que a la derecha parece que está la parte caritativa. Y según vamos yéndonos hacia la izquierda, están luchando. Aquí hay alguien que ya ha fallecido, parece. O sea que la cosa va a peor según nos vamos yendo hacia la izquierda. Vemos cómo
las virtudes se convierten en pecados y vicios. Y aquí vemos, por ejemplo, esto, muy típico también, ¿no? De Bruegel, que era muy irónico. Pensamos al principio, qué bonita imagen, ¿no? Una madre que está alimentando a su niño, pero ¿con qué le está alimentando? Le está dando vino. ¿Qué está haciendo? La está convirtiendo en un borracho futuro. Y apreciamos también los niños, ¿no? Niños por todas partes. Están viendo un ejemplo malísimo. Y esto también es interesante. Vemos cómo están robando a las personas. Están aprovechando. Vamos a ver el detalle. Aquí vemos una mujer de pie. Aquí se aprecia el detalle. Este detalle. Vemos una mujer que está tan interesada observando la pelea que se descuida y no se da cuenta de que le están robando el monedero. Y si observamos, parece que es un monje porque vemos la tonsura. Aquí vemos esta parte de aquí. De nuevo, lo que parece evidente, parece positivo, parece bueno, pues no es el mundo de las virtudes, es el mundo más bien del vicio. Y hay que vincular esta imagen con lo que estaba sucediendo en ese momento en los Países Bajos, en ese momento. Las ciudades, como Amberes, por ejemplo, estaban rebosando de población. Amberes en 40 años creció entre 1500 y 1570, pasa de ser una pequeña ciudad provinciana de 25.000 a más de 120.000 habitantes. Fue una auténtica explosión. Se convierte en un centro económico del noroeste de Europa. Pero, por supuesto, esto tiene sus efectos secundarios, ¿no? Muchos inmigrantes que llegan, que buscan trabajo, buscan comida, hay hambruna, es el principio, como digo, de una glaciación. En el campo, desde luego, había grandes hambrunas, así que había muchísima pobreza. Muchos campesinos merodeaban por la ciudad sin trabajo y en ese momento se discutía quién se encarga del bienestar social de estas personas, o sea, cómo se enfrentan las ciudades a este influjo de inmigrantes. Esto, desde luego, es un problema al que nos enfrentamos ahora mismo también. ¿Qué hacen las ciudades? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Cómo hacemos frente a estas masas de inmigrantes? ¿Qué hacemos con el bienestar social? ¿A quién le corresponde el bienestar? ¿Es el gobierno? ¿Son las autoridades religiosas? ¿Son las autoridades civiles quienes tienen que encargarse? Y es en este periodo también cuando empiezan a surgir estructuras para los pobres y orfanatos. Se organizan en este momento. Y vemos algo interesante como efecto secundario. Este hombre ha caído. Y apreciamos una huella, ¿no?, de una mano en la camisa. Vemos esa huella de la mano. Bueno, pues eso es una señal. Quienes conozcan Amberes reconocerán esa mano. La mano está en todas partes en Amberes porque es un símbolo, uno de los símbolos de Amberes. Y encontramos, pues, en los paneles, ¿no?, utilizaban la mano como señal de que se había producido o elaborado en Amberes. Bueno, pues en estos años las autoridades de la ciudad empiezan a regalar a los pobres, a los necesitados, ropa y telas, pero se dan cuenta, y esto está documentado, por cierto, inmediatamente venden la ropa, venden el textil. ¿Por qué? Pues porque prefieren comprar vino. Entonces, para que no pudieran vender estas ropas, pues las ropas
en Amberes, los textiles en Amberes que regalaban las autoridades iban con esta huella de la mano para que no se pudiera vender. O sea que Bruegel introduce estos aspectos de la sociedad que le rodea. Él lo plasma, él no era moralista. Es decir, él no está planteando ninguna crítica social. Estas obras las compran los coleccionistas como cardenales, estas obras las compra el encargado de la ceca por ricos mercaderes, o sea que no es, como dicen algunos colegas, una crítica protocapitalista, no es eso, pero sí que incluye estos rasgos del debate que en ese momento eran importantes en Amberes. Lo incluye de forma sutil, de forma muy curiosa en obras como esta. ¿Qué hace? Pues señala las tensiones que sin duda existían. La tensión entre estas ciudades que reventaban y el campo pauperizado. Las tensiones entre las clases sociales, ¿no? Una clase alta, urbana, de mercaderes, de burgueses, cultos, y luego el crecimiento notabilísimo de los pobres, de los ignorantes, tensión que rodeaba a todos y empeorado además por las dificultades, ¿no? Quizás recuerden que la Iglesia, en ese momento, la Iglesia romana católica estaba en crisis, ¿no? Había dificultades con los calvinistas y la Iglesia omnipresente hasta ese momento en Amberes, pues se enfrentaba, como digo, a estas dificultades. Los Países Bajos estaban al borde mismo de una guerra civil, había dificultades con los Habsburgo, o sea que eran tiempos muy difíciles. La economía sí iba estupendamente con los nuevos ricos, la nueva clase alta, pero con masas de personas que pasaban hambre y frío. Desde luego, esto sí que se ve en las obras de Bruegel, sí que se ve. Y la hubieran reconocido sin duda sus clientes que compraban obras como esta. Y por favor, recuerden que eran estos mecenas y clientes, personas que pertenecían a los círculos más sofisticados de la ciudad. Así que aquí vemos a la madre, vemos una serie de detalles. Aquí vemos la mano, la marca de la mano. Este hombre pues parece que ha perdido el conocimiento. Bueno, de nuevo, esta imagen nos permite comprender el estado en el que se encuentra ahora mismo, ambicioso, desde luego, una auténtica obra maestra que se pierde allá por el 17 en algún momento, vuelve a la colección española, queda olvidada porque Bruegel, y veremos el Bosco también se le atribuye al Bosco y veremos por qué luego, y vuelve al cabo de 2 años a la superficie, se reconoce, se restaura y se atribuye efectivamente a Bruegel. Hay algunos detalles muy bonitos, típicos de Bruegel. Siempre hay espectadores. O sea, no estás viendo tú solo la obra, no. Bruegel siempre coloca a personajes que miran de vuelta. En las obras o grabados de Bruegel siempre encontramos a personas que nos miran, que nos aguantan la mirada. Bruegel, por supuesto, no conocía la psicología como la conocemos nosotros ahora, pero desde luego es un truco psicológico, ¿no? Que te miren, que estén observando la misma escena que observa el observador, establece así el observador un contacto especial. Hay un vínculo entre el espectador y las personas representadas en la obra. Y quisiera hablar un poco acerca de esta obra y otras de Bruegel. Podría hablar durante horas, no lo vamos a hacer, claro, pero sí que quería mostrar que Bruegel utilizaba una y otra vez los mismos motivos. Aquí vemos al tullido, esta es la parte, ¿no?, donde está San Martín, estos son los pedigüeños, en 1560 o así. Esto es un panel maravilloso, chiquitito, está en el Louvre. Hay que buscarlo en el Louvre. Pero es maravilloso, como digo, este pequeño panel. Y aquí vemos, como digo, de nuevo esta misma imagen. Siguen siendo mendigos tullidos. Bueno, así a primer
y a segundo golpe de vista es una obra distinta, ¿no? Es El triunfo de la muerte. Probablemente data de 1562. Digo probablemente porque se vincula con otras dos obras que vamos a ver dentro de unos minutos. Está sin fechar. Y hay algo muy interesante. Carol von Monder hace referencia. ¿Y quién es Carol von Monder? Pues es alguien conocido para los historiadores especialistas. Es un pintor relativamente conocido, un historiador más o menos contemporáneo de Bruegel. Vive mucho más tiempo que Bruegel, pero se le conoce no como artista. Era bueno, sólido, no fantástico, pero es importante porque es el primer historiador del arte. Y publica en 1604 un libro que se llama El libro de los pintores, y él, bueno, pues explica su teoría acerca del arte, da pistas a los jóvenes pintores y también pues habla de las biografías de famosos italianos y de famosos flamencos. Esto es muy importante. Los italianos básicamente lo que hacía era copiar o reproducir lo que decía Vasari, pero las vidas de los grandes pintores de 1500 hasta sus tiempos, 1600 entonces, esas vidas son una auténtica mina de información acerca de los pintores y sus vidas. Empieza con Jan van Eyck y acaba con sus contemporáneos. Así que describe la obra de Bruegel. Él no conocía a Bruegel. Carl von Monder huyó del sur, se fue al norte porque era protestante. No quedó en la parte del sur del país, pero tenía familiares, los hijos, los sobrinos de Bruegel eran conocidos, tenía mucha información y luego él había viajado, conocía Praga, Viena, Italia y bueno, claro, había visitado muchas ciudades de los Países Bajos y lo que hace es describir muchísimas obras. En el caso de Carl von Mander, pues él opina que Bruegel es el mejor pintor de todos tras el Bosco. Lo describe no solamente Carl von Mander como el nuevo Bosco, sino como el primer pintor que sobrepasa, que adelanta al Bosco, o sea, que lo considera el mejor de todos los pintores. Hace referencia a muchas obras que siguen existiendo ahora y dice que también existe otro panel en el que se utilizan todos los remedios contra la muerte. Y es esta obra. Estuvo en una colección española en 1774 en el Palacio de la Granja y en 1827 llega al Prado. Ha sido desde luego una de las obras más importantes del Prado desde ese momento y es una obra francamente excepcional para Bruegel, no desde el punto de vista de la técnica, no, es la técnica típica de Bruegel, esas tonalidades, esa forma ligera de pintar, esa combinación fantástica de detalle por una parte y un trazo rapidísimo por otra, pero es más bien el tema, no el tema, porque Bruegel pues también pinta obras centrándose en el juicio final y demás. No, aquí lo que pasa es que no hay esperanza, es el auténtico triunfo de la muerte. Nada escapa de la muerte, nada, ni nadie. Joven, aquí vemos esta pareja que están centrados el uno en el otro y no se dan cuenta de que la muerte acecha. Da igual que seas joven, guapo, anciano, rico, aquí están los ricos, cardenal, rey, seas quien seas, espera la muerte. Pero la mayor parte de las obras, estas composiciones, hay esperanza. La esperanza de la vida tras la muerte, ¿no? Es importante comprender que en el siglo XVI, humanistas, por supuesto, protestantes, por supuesto, calvinistas, católicos, en última instancia, no era la vida terrenal la que importaba, no, era la vida eterna la que importaba. O sea que la muerte es una etapa, la muerte es un momento, es una fase que nos lleva a la vida tras la muerte, pero en esta obra
No hay esperanza, solo hay muerte. Y lo vemos sombríamente, adustamente. A lo mejor nos sorprende, ¿no? Pero lo que apreciamos aquí supera todo lo que se puede esperar. Estamos viendo cómo se está decapitando a personas, se está colgando a otras personas, están siendo arrojadas, están siendo pisoteadas por carromatos, están siendo ahogados. La muerte rodea, es terrible, no hay esperanzas, no hay esperanza. Están siendo comidos por perros los cadáveres. Todos estos detalles aparecen aquí. Es una imagen en la que no cabe la esperanza. Por una parte, lo comprendemos, ¿no? ¿Cuándo se pinta esta obra? En un momento auténticamente crítico. En esta parte de Países Bajos, en ese momento, había ejércitos, mercenarios que se encargaban de desvalijar, se centraban en el pillaje, había hambrunas porque, como decía antes, iba bajando la temperatura, la gente se moría de hambre y de pobreza porque las ciudades estaban rebosando, o sea que verdaderamente podemos decir que era la realidad cotidiana, era la realidad que se veía, no quizás de forma tan tremenda, pero la muerte sin duda era una presencia constante, era omnipresente. Vemos aquí algunos detalles. ¿Qué vemos? El dinero, la riqueza, lo que tenemos en la vida no nos ayuda. Y vemos el cardenal está siendo arrastrado, ¿no? al infierno. Y vemos cómo la muerte lleva los símbolos del cardenal. Bruegel, ¿qué hace? Pues vemos ahí a este hombre que está siendo, o estos hombres que están siendo aplastados. Había una tradición en Italia, en murales sobre todo, estas representaciones de la muerte. Quienes vayan al norte de Italia verán el triunfo de la muerte, muchas veces del 1500, son obras al fresco. El baile de la muerte, uno de los famosísimos grabados de Holbein, pero también se representan bailes de la muerte en miniaturas del 15 y del 16 en los Países Bajos y en Alemania. Y por supuesto hay algunos ejemplos de Jon Bosch. El juicio final, que era tradición también, la muerte y la resurrección quedan plasmados, y desde luego que son fuentes de inspiración, claro que sí, pero en ninguna parte se va a encontrar nada tan estremecedor como esta obra, con estas representaciones varias. Y digo que esta obra se vincula con otras dos obras. Quizás entendemos que esta imagen sea tan aterradora. Es una hipótesis que estamos también ahora investigando para la exposición que estamos montando para Viena en el 2018-19. Cabe la posibilidad de que 2 o 3 obras fueran pintadas para un único coleccionista, que de alguna forma estuvieran vinculadas entre sí. La que se suele vincular con el triunfo de la muerte es esta obra, es Dule Griete. Es una representación cuyo significado aún no se conoce. Hay muchas teorías. Lo que vemos es una mujer, ¿no? Ahí está, esta mujer. Y sabemos que Bruegel utilizó el nombre Dule Griet de obras de teatro, porque abajo no lo vemos, ¿no? Pero bajo una capa de pintura descubrimos la palabra Dule. Dule en ese momento lo que quiere decir es loca, o sea que él quería que quedara representada Dule Griet. Estamos viendo que sujeta una sartén y tras ella
aparecen mujeres desairadas que parece que... Hay quien dice que es como Shakespeare, ¿no? Pero no es de Shakespeare. A lo mejor conocemos, ¿no?, la cita en la que se dice que la mujer es la furia a quien más hay que temer. Bueno, pues las mujeres en esta obra son tan tremendas que hasta los diablos temen el pillaje que están llevando a cabo. Estamos viendo entonces este cambio en la jerarquía. Estamos viendo que hay una serie de obras donde la jerarquía tradicional entre hombres y mujeres está siendo invertida, podemos decir. Es una de ellas. Se está ahora mismo investigando, hay una investigación en curso, como digo, y parece que había procesiones, entremeses, en los que las mujeres, como Dulehrit, efectivamente eran importantes, desempeñaban un papel importante. Hay un grupo de investigadores ahora mismo que están intentando documentarse para hacerse con una idea más clara. Es una obra oscura, pero con un toque de humor. No es el triunfo total de la muerte, no. Vemos muerte, sí, vemos diablos también, pero vemos a seres humanos que están venciendo a la muerte, que son más fuertes. Por supuesto que están de alguna forma mofándose de la realidad. Pero bueno, esta obra data del 61, se pensó que era del 62, pero bueno, ya se ha visto que es del 61, pero esta sí que es del 62. Estas son las tres obras a las que me refería. Son exactamente del mismo tamaño, la diferencia es de medio centímetro nada más. Y aquí también estamos viendo una lucha, ¿no? Está en Bruselas, en el Real Museo de Bellas Artes, y estamos viendo la caída de los ángeles rebeldes. Así que sabemos que Lucifer, uno de los arcángeles, el ángel caído, está a la cabeza de las legiones de los ángeles que acaban por caer. Se enfrentan a San Miguel Arcángel. San Miguel, que lucha contra los ángeles rebeldes, y los ángeles rebeldes pues acaban siendo ángeles caídos, ¿verdad? Caen, y este es el principio, podemos decir, del infierno. Esto es interesantísimo. Aquí vemos una obra que es justo lo contrario del triunfo de la muerte. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos viendo la lucha entre el bien y el mal. ¿Y qué triunfa? Triunfa el bien, triunfa la fe, triunfa los ángeles que no son rebeldes, los ángeles que luchan por Dios. Y estamos viendo que caen los rebeldes. Es una hipótesis interesante. Estas tres obras, de alguna forma, pues son parte de un todo. Posiblemente fueron pintadas para el mismo coleccionista. No lo sabemos, no hay documentación. Van Monter dice que lo ha visto, pero no dice dónde, no hace referencia a las otras, o sea que se puede entender que a finales del 16 no se mostraban como grupo. Y las otras obras es que no sabemos ni dónde estaban, ni quién las encarga, ni dónde se encontraban. Esperamos que a lo largo de los próximos 2 años, porque ahora mismo están siendo estudiadas, me reuní esta tarde con Miguel Zugaza y hemos hablado al respecto. Se está investigando el triunfo de la muerte, el tratamiento, la conservación empiezan en principio el año que viene. La Dulehrit también se traslada del museo y también va a ser investigada y
y recuperada. Así que en Bruselas es donde se va a llevar a cabo esta actividad. Contaremos con muchísima documentación técnica de aquí a 18 meses y va a ser muy interesante ver qué pasa después de la restauración. Esta no necesita limpieza, esta no necesita restauración. Pero como digo, confiamos que en el 2018-19 confiamos en poder verificar esta hipótesis y explicar que sí forman parte de un grupo, sabiendo más acerca de las fechas pertinentes, sabiendo también si hay que verse juntas o no. Y también estoy encantado de poder decir que parece posible que el Triunfo de la Muerte y Dule Griete se puedan ver juntas, no solamente en Viena, sino también aquí en Madrid. En principio está pendiente de firmar el contrato, pero parece que es muy probable que se puedan ver juntas estas obras. Bueno, estas obras, si las observamos, conocemos por supuesto la obra del Bosco. Tienen ustedes la tremendísima suerte de poder disfrutar del Bosco, han podido apreciar la magnífica exposición, así que a nadie le va a costar establecer un vínculo entre esta obra y las del Bosco. Aquí vemos un grabado del Bosco. No aparece el Bosco, desde luego no es un retrato de él, aunque pone Bosco. Y si observamos esta obra, podemos compararla con las obras del Bosco. Eso se puede hacer fácilmente. Nos podemos ir al jardín, ¿verdad? Más en concreto nos vamos al panel de la derecha y resulta patente que nos podemos ir a otras obras. En concreto, es una lástima, pero esta no se pudo trasladar de Viena. Una de las piezas más importantes, este juicio final, que está muy vinculado con el juicio final de Brujas, que sí se incluye en la exposición, y por supuesto también esta tentación de Lisboa, ¿no? Las tríptico de las tentaciones de San Antonio de Lisboa. Vamos viendo y vamos apreciando múltiples ejemplos. Podríamos hablar también del carro de heno, si lo observamos a la derecha, ¿no? En este grupo vemos esta parte de aquí, este grupito, el caballo, los detalles. Como digo, nos llega del carro de heno, aquí el esqueleto y otros, bueno, el capelo y muchos detalles que se vinculan con el mundo del Bosco, o sea que hay un vínculo, hay una conexión. ¿Pero esta obra por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque la composición es muy ambiciosa. He apuntado hace poco, y esto no lo hemos incluido en la publicación, pero hay aspectos de las composiciones del Bosco y en concreto esta composición de aquí, que es muy ambiciosa, y por cómo se conjugan las personas, esa complicación de los gestos, las posturas de los personajes, que no son exactamente idénticos, pero sí son uno de los ejemplos que podría utilizar Bruegel. Y tenemos que recordar que las composiciones del Bosco, pues es posible que él viera algún otro original, pero sin duda habría visto muchas copias, pastiches y versiones que eran muy populares en el sur de los Países Bajos. Así que aunque no viera el original, desde luego que el pintor lo habría visto, porque hay muchísimos vínculos. Pero bueno, esto ya lo comentamos en el mes de julio. O sea que esto es un punto. Pero el otro punto es el asunto en sí. En este momento había dos cosas interesantísimas. Una especie como de renacimiento en Amberes y en Bruselas que da lugar a este grabado. Este grabado es de más o menos 1562-65 y dice Bosco. Esto lo publica Koch, y de nuevo tenemos a San Martín. Bien, en cuanto a la composición, en cuanto al tratamiento, pues es completamente distinto. Lo que sí se parece mucho es que está entre la cultura urbana y la rural, pero por lo demás es todo distinto. Hay algunos detalles, como por ejemplo los
pedigüeños, Bruegel sin duda conocería este grabado. Koch era conocido, era el grabador, era el impresor, una persona muy conocida, o sea que sin duda cualquier cosa que publicara Koch la conocería Bruegel, y si eso incluso tendría un ejemplar él mismo, o sea que él sabría, él conocería esta obra que tiene que ver con San Martín, y lo sabría y lo conocería porque en ese mismo momento, en 1565, en Bruselas, donde vive Bruegel en ese momento, y como decía antes, se trasladó de Amberes a Bruselas. Bueno, pues en Bruselas, en ese momento, se teje un tapiz con otra versión de San Martín. Los tapices eran artículos lujosísimos, prestigiosísimos, hasta finales del XVI. Así que no cabe la menor duda de que cuando esto se teje, Bruegel sin duda vería la producción del tapiz, sin duda conocería la composición. Así que lo que yo pienso es que Bruegel es muy ambicioso. Esta es una obra ambiciosa desde el punto de vista de la composición. Las personas que aparecen ahí encaramándose, complicado. Yo tengo la sensación, aunque no lo puedo demostrar, es una hipótesis, pero yo tengo la sensación de que es una competencia deliberada artística. Alguien que influye sobre él, o sea que no está repitiendo nada. No está emulando al Bosco, no está sirviéndose del Bosco como fuente de inspiración, no, lo está utilizando como fuente de inspiración, pero con un tema en mente muy concreto. Está utilizando al Bosco como fuente de inspiración porque esta estructura compleja, esta composición compleja, representan un reto. Antes de concluir, quisiera decir, como dije en julio, repetir a Karl von Bunder, que acaba su vida de Bruegel, con una idea, una pregunta. ¿Quién es este Bosco? Vuelve al mundo, aprende con el trazo, aprende también con la plumilla, imita a su maestro. O sea, Bruegel es excelente, ¿verdad? Imita excelentemente a su maestro competente también, con la plumilla y con el pincel. Sé más audaz, Pedro, y crece como lo hacía tu antiguo maestro, representando esos gestos. Tú te mereces, desde luego, la loa igual que la merece cualquier otro maestro. Bueno, estas son las palabras de un contemporáneo que directamente los vincula a ambos y claramente nos explica que al Bosco lo sobrepasa Bruegel. Peter Bruegel opina es superior al Bosco. Y no creo que sea coincidencia que estas dos obras, aquí vemos este vino en la fiesta de San Martín y el triunfo de la muerte, no es coincidencia que estén en el Prado. Llevan muchísimo tiempo en colecciones españolas. Es por un gusto, ¿verdad? Un gusto que se da, una preferencia que se da en el 15 y en el 16. Si observamos la colección de los Augsburgo de Viena, no vamos a encontrar nada tan aterrador como el triunfo de la muerte. No va a haber referencias a este modo bosquiano, esta tradición bosquiana, si nos vamos a las salas de Bruegel de Viena. Mi hipótesis, mi idea, lo que yo mantengo, es que Felipe II había desarrollado un gusto por el Bosco. Había aprendido a amar al Bosco. Había aprendido a ver este arte, esta pintura, y podemos incluso especular, podemos decir que forma parte de la identidad cultural de España, pero bueno, no soy sociólogo, no soy experto, así que nos quedamos en esta pequeña especulación, pero a mí desde luego me parece que sí que hay un gusto por el Bosco que se encuentra en España en estos siglos.
Es un pintor que gusta muchísimo y que conforma, que esculpe esta tradición, este canon en España, podemos decir, a la hora de observar el arte flamenco. Y entiendo yo que por esta razón estas obras llegan a las colecciones españolas. Por esta razón son obras que ocupan el lugar que le corresponde, magnífico lugar, en este magnífico museo, donde tienen ustedes la grandísima suerte de contar con estos maestros y, por supuesto, Goya, esta tradición. Tienen ustedes muchísima suerte de contar con este museo, con estas colecciones, y les deseo de todo corazón una muy buena tarde.